Crowdfunding, financiamiento colectivo. Vamos a ver si esto no se... Ahí. Primero, ¿qué es el crowdfunding? Es la pregunta que primeramente nos tenemos que hacer en este caso, que quizás para muchos sea un elemento nuevo o que no se tenga demasiado conocimiento. Allí tenemos dos pequeñas definiciones que se las comento por arriba. Que se entiende por crowdfunding lo que es la cooperación colectiva llevada adelante por integrantes de una red, que en este caso son redes tecnológicas, por eso tiene la importancia lo que es los avances tecnológicos, el desarrollo de plataformas, el desarrollo de mercados de negociación, que tiene como finalidad conseguir recursos para financiar emprendimientos, para financiar nuevos desarrollos de nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos y actividades comerciales, tratando de llevar el exceso de capital que hay en determinados sectores de la sociedad hacia los sectores que necesitan ese financiamiento. Evidentemente, como toda inversión, implica un exceso de capital en determinado sector de la población o que tenga la intención de financiar, y en este caso que nos ocupa serían los proyectos de emprendimiento, de nuevas tecnologías que necesitan ese financiamiento porque se tratan de sociedades nuevas que muchas veces no acceden a lo que es el mercado de créditos a través de la banca por su poco desarrollo y por sus ideas innovadoras. Entonces el crowdfunding viene a ser esa herramienta que llevada adelante de una buena forma y con un buen desarrollo podría satisfacer esa necesidad de crédito que tendrían estos emprendedores o nuevas sociedades en el caso de las SAS. Seguimos adelante con las características principales de lo que es el crowdfunding. Así como verán, una de las principales que también se desprende del nombre es la financiación en masa, es decir, dentro de las plataformas administradoras de financiamiento colectivo, ese financiamiento viene en masa aportado por diferentes inversores. No es un inversor mayoritario de que aporte la mayor parte del capital, sino que el objetivo mismo del crowdfunding es acceder al crédito o a esa financiación justamente apoyado en numerosas inversiones de pequeña capacidad económica para lograr el objetivo final de ese financiamiento a la actividad a desarrollar. En nuestro país, el crowdfunding implica únicamente inversiones financieras. No se toman en consideración lo que pueden ser donaciones, préstamos o colaboraciones, que eso capaz que también puede ser uno de los puntos álgidos o de los puntos débiles de esta regulación. Es decir, solamente se accede al crowdfunding mediante lo que es la oferta pública. Como dijimos, la idea de esto es financiar nuevos emprendimientos, financiar ideas innovadoras, ideas nuevas, bien, que muchas veces salen de lo que es la normalidad y la chatura muchas veces del uruguayo, y a través de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías indudablemente van a ser las plataformas tecnológicas que permiten ese acceso a el financiamiento. Supone un trato directo entre el emprendedor y el inversor, lo que se llama como desintermediación en cuanto a lo que es el intercambio y la oferta de valores, porque justamente dentro de la plataforma lo que se fomenta es eso: el inversor ingresa a invertir en las emisiones que considere que son de relevancia o le interesan para invertir, y se contactan a través de la plataforma directamente con el emisor o el emprendedor para financiar esa actividad económica. Por eso decimos que es una especie de desintermediación de lo que es el mercado de valores, que ahora después vamos a ver más adelante algunas características de esa desintermediación. Como también dijimos, excedente de capital y necesidad de capital. Justamente se busca eso, ¿no? Tratar de llevar del lado del excedente al lado de la necesidad, para que el inversor que quiere invertir tenga dónde invertir y el emisor que necesite financiamiento pueda acceder a ello. Y luego las inversiones pequeñas o el pequeño ahorro público, justamente por lo que hablamos de la masificación del financiamiento, que está enfocado a la pequeña inversión y al pequeño ahorrista, y no a lo que pueden ser inversores institucionales que tengan otra capacidad de inversión y que de repente busquen otras
inversiones un poco más riesgosas, un poco más redituables también. En cuanto a lo que es la regulación nacional, que evidentemente es lo que nos trae hoy aquí, que es la ley de emprendedurismo, que celebro de que se siga regulando y se siga viendo para ayornarla, porque evidentemente al hablar del emprendedurismo implica, sin lugar a dudas, implica el ayornamiento constante, como bien decía Pedro, y las realidades del 2019 no son las del 2022. Pandemia mediante, evidentemente todo lo que es el sector de emprendedurismo, todo lo que son nuevas tecnologías, tuvo un auge bastante significativo. Entonces la situación de hoy no es la del 2019, entonces me parece totalmente buena señal rever y sobre lo trabajado poder aportar y poder seguir adelante con las nuevas tecnologías y los nuevos cambios. La regulación nacional, como bien decíamos, es el artículo 49 y el 50 de la ley 19.820, que crea, por un lado, qué es la oferta pública en plataformas de financiamiento colectivo, y el artículo 50 nos define y nos crea lo que son las empresas administradoras, esas plataformas que son justamente quienes van a hacer las veces de mercado de negociación. Y luego tenemos, indudablemente, lo que es la reglamentación, que va a presentar en la materia, que de 2 artículos de la ley nos lleva a una recopilación bastante vasta y bastante áspera. Para quienes la leyeron y os podrán dar fe de eso, que es todo lo que hace a la regulación del mercado de valores con este nuevo actor, que son las administradoras de plataformas de financiamiento colectivo. Un breve repaso de lo que la ley de emprendedurismo nos reguló en el 2019. Como decíamos, el artículo 49, los 2 artículos modificaron lo que es la ley de mercado de valores tradicional del Uruguay. El artículo 3 nos modificó, el 49 modificó el artículo 3, que habla de lo que es el registro de valores de oferta pública, y allí verán subrayado el último inciso, que es el que establece que tanto los emisores como las emisiones en estas plataformas de financiamiento colectivo van a estar registradas en una nueva sección dentro del registro que lleva adelante la Superintendencia de Servicios Financieros, una nueva sección que justamente va a ser ingresada la información por parte de la administradora y va a llevar todo el registro de las emisiones que se hagan, del emisor que las haga, valga la redundancia, y todo lo que es la trazabilidad de regulación de límites de inversión, de límites de emisión y todo lo que implica esta inscripción. Y el artículo 50 es el que nos crea las plataformas de financiamiento colectivo, que hicimos un breve punteo porque si ponemos el artículo nos llevaría 4 o 5 ppt. El artículo 50 define lo que son las plataformas de financiamiento colectivo, que las crea como otros mercados de negociación de valor de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores. Este es un artículo que se agrega, que es el 93 bis de la Ley de Mercado de Valores, que se crea, que se ordena dentro de la estructura de la Ley de Mercado, debajo de lo que son las bolsas. Por eso decimos que es otro mercado de negociación, porque evidentemente el mercado de negociación de valores tradicional son las bolsas, que como saben hoy tenemos funcionalmente 2, que es la Bolsa de Valores de Montevideo y la Bolsa Electrónica. Entonces acá crearíamos un nuevo mercado de negociación, que evidentemente sin ser una bolsa de valores, haría las veces en esa negociación y nexo entre el inversor y el emisor. Luego faculta al Banco Central para establecer lo que son los límites tanto de emisión como de inversión, pero después lo vamos a tratar y vamos a ver cuáles son esos límites para que emite. Tiene un límite en cuanto a la cuantía de esa emisión, o sea, la cantidad de dinero que puede financiarse. Y evidentemente estas plataformas constituyen un nuevo sujeto regulado por el Banco Central, que va a requerir autorización del Banco Central para funcionar, que esa autorización se va a medir por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. Capaz que eso lo escucharon varias veces, pero no siempre se entiende qué quiere decir. La legalidad evidentemente es que esa administradora cumpla con todos los requisitos legales para constituirse. La conveniencia es que justamente sea conveniente de que haya una o varias, en el caso que haya una, sería varias nuevas plataformas administradoras, y la oportunidad de que sea oportuno, que yo considero que hoy en día es más que oportuno porque no tenemos ninguna registrada y ninguna operando, entonces que sea oportuno de que exista una administradora de plataformas de financiamiento colectivo. Son los 3 mojones o las 3 porqués
para autorizar o no lo que es la plataforma. Los emisores se inscriben en la plataforma y así a través de ella emiten y hacen oferta de sus inversiones. La plataforma va a oficiar de representante de los tenedores, agente de pago y entidad registrante. Eso es un cambio importante en lo que hace normalmente los mercados de negociación. En este caso, la plataforma es quien va a representar al tenedor frente al emisor, va a ser de agente de pago en caso de necesidad de pago de rentas o de devoluciones de la inversión, y va a ser de entidad registrante para lo que son las emisiones. ¿Quiénes pueden emitir? Digamos un poquito más al barro con esto para entenderlo e ir cerrando. ¿Quiénes pueden emitir? Evidentemente, dirigido a emprendedores, hablamos de personas jurídicas residentes o no residentes. Y acá vamos a parte de los límites y parte de las exigencias. Para poder emitir en este tipo de plataformas, tienen que tener ventas anuales en los últimos 2 ejercicios menores a 75 millones de UI. Es decir, si pasaran ese umbral, tendrían que acceder o tendrían que ir al mercado formal de oferta pública y no acceder al financiamiento colectivo. Y en caso de empresas pertenecientes a conjuntos económicos, evidentemente se va a contabilizar la facturación del conjunto económico y no de la empresa particular. ¿Qué tipo de valores se pueden emitir por estas plataformas? Como allí ven, tenemos 2 tipos de valores, que son los valores clásicos y típicos. Tenemos la representación de capital, que es la apertura accionaria de la empresa, es decir, que ofrece sus acciones para que la financien y el inversor tenga una participación en lo que es el capital y lo que es, en lo que es la ganancia y actividad de la empresa, o los valores representativos de deuda, que son las obligaciones negociables, que la empresa toma deuda y se compromete a pagarla con determinada rentabilidad en un periodo puntual. O también títulos mixtos, que justamente tendrán una mixtura de lo que son los dos, el capital y la deuda. El emisor es necesario y requiere una inscripción ante la administradora para poder emitir. Esto es una diferencia con el mercado formal, porque el emisor se inscribe ante la administradora y no ante el registro del mercado de valores de la superintendencia. Después, esa administradora es quien va a replicar la inscripción, una vez que chequee que está toda la información correcta, de que el emisor cumple con los requisitos, la replica y la inscribe ella ante el Banco Central, luego de recabada la información por parte del emisor. Y ahí chequeará y hará firmar las declaraciones juradas correspondientes para cerciorarse de que la información es la correcta y cumple con los requisitos legales para inscribirse. Allí tenemos un rápido planteo de la información mínima que debe dar el emisor a la plataforma para inscribirlo. Denominación de la empresa, inscripción ante DGI y BPS, estatuto o contratos de seguridad social si correspondiere, estados contables consolidados si fuese un grupo económico, estados contables individuales si fuese una empresa individual, con la acta de asamblea que lo aprueba, la memoria anual y el informe del síndico, o en caso de personas que no tengan la obligación de formar estados contables, una simple declaración jurada fiscal de lo que son sus ingresos, justamente para proporcionar información al inversor, que va a ser quien invierta en sus emisiones, tenga esa visualización o conocimiento de lo que es la realidad económica de la empresa. Los límites de emisión, que es lo que hablábamos recién. La regulación del Banco Central nos establece límites tanto para el emisor como para el inversor. El emisor no puede ofrecer, no puede abrirse financieramente por más de 10 millones de UI en conjunto con todas las plataformas. Es decir, puede haber una plataforma, pueden haber varias. El emisor puede emitir hasta 10 millones en conjunto con todas las plataformas. Por eso se le requiere una declaración jurada para que informe de que no excedió ese umbral del mínimo. Y a su vez tenemos el límite para el inversor, que hablamos del inversor pequeño, que es el que está limitado, que está definido por la reglamentación del Banco Central, que el inversor pequeño es aquel que tenga activos financieros menores a 1 millón de UI. Entonces, ese inversor pequeño solamente podrá invertir hasta 40.000 UI en una misma inversión o 120.000 UI en valores emitidos en una misma plataforma de financiamiento colectivo. Brevemente hablamos de las empresas administradoras. Como bien dijimos, tienen que constituirse como sociedades anónimas por acciones nominativas, tienen que tener objeto exclusivo, que es el de administrar
y contactar de manera profesional y habitual personas jurídicas o físicas con el emisor, inversor-emisor, lo que supone esa relación directa que decíamos de emisor-inversor, apartándonos un poco de la intermediación de valores comúnmente conocida. Y evidentemente, como decíamos, para abaratar los costos de emisión para el emisor, la empresa va a hacer las veces de representante, de agente de pago y de entidad registrante. Para constituirse tienen que tener la autorización del Banco Central, como dijimos, por legalidad, oportunidad y conveniencia, y deben constituir una garantía permanente a favor del Banco Central por 250.000 UI por eventuales obligaciones contraídas tanto contra bancos como contra terceros, y construir un depósito a la vista no menor a 50.000 UI para atender obligaciones contraídas contra el Banco Central. Y finalmente, para cerrar, estas plataformas tienen que tener sistemas de prevención del lavado de activos, justamente porque hablamos de inversiones, hablamos de colocación de capital, y por supuesto, indefectiblemente, supone que tengan que tener sistemas integrales de lavado de activos para prevenir ser utilizadas para algún tipo de actividad ilícita, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, y por eso tienen que tener procesos de debida diligencia y contar con personal superior y oficial de cumplimiento para asegurarse de que se cumplan con todas las normas bancos centralistas al respecto. Y por así estaríamos terminando. Perdón por el exceso de tiempo.